Buenas tardes, gracias por esta comunicación. ¿Es tal cual lo refiere la congresista letona? La he escuchado, he levantado el teléfono, le he llamado directamente. Ajá. Y le he dicho que este es un gobierno democrático y que este ministro es también un ministro democrático. Que ha ocurrido el día de hoy en la mañana el cambio del comandante general del ejército porque debe ocurrir. Son fechas programadas con mucha anticipación. Hoy, en esta semana, se cumplen los 2 años que debe tener el anterior comandante general y entra un nuevo comandante general. Ha habido un cambio en el ejército, no lo ha habido ni en la marina, ni en la aviación, ni en el comando conjunto, porque esos jefes tienen apenas 1 año en su cargo y por reglamento deben tener 2, salvo que hayan circunstancias que obliguen a cambiarlos antes de ello. De modo que hay simplemente un movimiento de rutina, y le he señalado a la congresista que mejor me hubiera llamado para que pudiera preguntar movimientos extraños o temerarios, no sé cuál ha sido la palabra. Inusuales ha dicho el ministro. Inusuales, no tiene nada de inusual, todo lo contrario, es absolutamente usual en esta época del año el cambio del comandante general del ejército, y hemos dado despedida al general Luis Ramos Hume, hasta ahora comandante general, ha hecho bien su trabajo, y hemos recibido al general Astudillo Salcedo, que es el nuevo comandante general del ejército, héroe del CENEPA, héroe de Chavín de Huántar, un soldado magnífico, autor de libros y también un mando operacional en el campo de acción. De modo que no hay nada de inusual, lo quiero señalar con mucha claridad. Adicionalmente, el día de ayer, en alguna entrevista, dije con toda claridad: yo soy un político y lo que estoy haciendo en relación a las circunstancias que vive el país es luchar con lo único que un político tiene, y lo único que un político tiene en democracia es su palabra, su capacidad de exponer razones y argumentos, de convencer, de llegar a acuerdos, de buscar concertaciones, de pactar y de encontrar soluciones para los problemas del país. Su palabra, su verdad, sus argumentos, sus razones. Nada más. Bueno, argumentos también tiene que tener la parte, en todo caso, que motiva esta vacancia. Y inusual sí parece, ministro, que al parecer no las tenga, ¿no? Porque está solicitando el presidente al Congreso que presente la documentación que sustenta, que motiva, no, que genera esta vacancia, y hemos escuchado a lo largo del día decir que ya se le envió. ¿Ya le llegó tal cual? No conozco, pero mire usted, a 2 días del proceso en el cual debe ir él al Congreso a comparecer, aún no le han enviado las razones por las cuales él puede eventualmente entrar en proceso de vacancia. ¿No le parece a usted eso una improvisación? Yo he venido diciendo sistemáticamente: no prejuzgo ni sobre culpabilidades ni sobre inocencias, pero lo que se requiere es el respeto del debido proceso, y el debido proceso ha sido roto en este procedimiento. Primero ha sido roto, creo yo, no soy especialista en técnica parlamentaria, pero el presidente era testigo en la Comisión Lavajato. Yo pregunto, ¿en qué momento la Comisión llegó al acuerdo de convertir de transformar al presidente de testigo en investigado? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lograron ese acuerdo? ¿Fue una decisión de la presidenta de la Comisión? ¿Fue una decisión del Pleno de la Comisión? Pregunto. A lo mejor no tengo la información completa y se ha llegado a un acuerdo de esa naturaleza en el seno de la Comisión, por un lado. Y por otro lado, en relación con el tema de la propia vacancia, ahí hay 2 movimientos. Hay por un lado un movimiento que tiene que ver con la declaratoria de incapacidad moral permanente, que es un movimiento que tiene que ser sustentado, tiene que ser fundamentado, tiene que decirse por qué se declara la vacancia, la incapacidad moral permanente, y eso no se ha hecho. Si usted lee la hoja en la cual se produce, con la cual se pide la vacancia, usted verá que ahí hay razones difusas de lo que es la incapacidad moral permanente. Y entonces el presidente ha solicitado que se le explique de qué se le acusa. Y a 2 días de su comparecencia esto no ha sido hecho. Entonces, no hay una justificación alguna, no hay claridad sobre por qué razón él debe ser declarado
moralmente incompetente de modo permanente. Claro, es indispensable, ¿no? Resulta indispensable saber de qué se le acusa a cualquier ciudadano, me parece, me va a permitir opinar personalmente, para saber cómo defenderse, ¿no? Finalmente, y esto no ha pasado. Y más allá de eso, ministro, diera la impresión que ya decidieron. Ese es el tercer momento en el cual se rompe el debido proceso. El segundo del que estamos hablando tiene que ver con este hecho. Los congresistas dicen, bueno, pero es que es político, es una facultad discrecional del Congreso. Bueno, es una facultad discrecional del Congreso, pero no puede ser una facultad arbitraria del Congreso. Una cosa es que tenga una facultad discrecional, que tiene que ser argumentada y fundamentada, y otra cosa es que tenga una capacidad arbitraria. El tiempo de las monarquías, aún si congresales, hace mucho tiempo que acabó en el mundo. Y hoy día hay jurisprudencia internacional que tiene que ver precisamente con estos casos, en donde se va en la dirección muy clara en todas las jurisprudencias del mundo de que una situación de esta naturaleza tiene que ser debidamente fundamentada. No se ha hecho, ruptura del proceso. Y usted menciona un tema adicional. 2 bancadas importantes, 3 bancadas importantes, han declarado de distinta manera, por acuerdo de Congreso partidario, por acuerdo de la fracción parlamentaria, han acordado ya que van a ir al jueves a vacar al presidente. Es decir, sin que el presidente haya sido siquiera escuchado, ellos ya han acordado vacarlo, y lo han dicho. Y luego, cuando hemos señalado este tema, han salido a desmentirse a sí mismos. Si por mentir se va a vacar a un presidente, pues deberíamos vacar a varios parlamentarios. Porque han salido a decir lo que dijeron y luego han salido a desdecirse de lo que ya habían dicho, y de lo cual han dejado huella en declaraciones, en Twitter y en distintos tipos de documentación. ¿Cuál es el tema de fondo en relación al asunto de los procedimientos y del debido proceso? Que el presidente va a una asamblea, a comparecer a una asamblea que ya ha tomado opinión, y por tanto la imparcialidad de su juzgador está cuestionada y erosionada. Él no va a una asamblea imparcial, él no va a una asamblea donde puede exponer razones, él va a una asamblea donde ya han tomado un punto de vista y él ha sido juzgado y sancionado antes de ser escuchado. ¿Usted no cree que eso es una ruptura del debido proceso, de las garantías procesales que merece cualquier persona en un sistema político democrático? Bueno, más allá de lo que yo pueda creer, es lo que crea el país, ¿no, ministro? Y en ese sentido los tiempos también aquí están volando, son 6 días y ya se parece que la decisión está tomada. De otro lado, y para cerrar, ministro, el ex premier Pedro Cateriano ha solicitado públicamente al presidente que pida al secretario general de la OEA la aplicación de la Carta Democrática en defensa del orden constitucional y democrático del Perú. ¿Lo están pensando, lo están evaluando o solo les basta con la defensa que va a tener este jueves en el Congreso? He escuchado el razonamiento y yo me imagino que en la mesa de decisión del presidente, que es, no hay que olvidarlo, quien dirige la política exterior, deben estar puestas todas las alternativas. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por esta comunicación. Gracias por la entrevista y muy amable. Buenas tardes, ha sido el ministro de Defensa Jorge Nieto comentando las declaraciones, ¿no?, de la congresista Úrsula Letona. ¿Qué le pareció ahí? Movimiento inusual de parte de las Fuerzas Armadas este día. Ya lo ha zanjado el ministro, quien se ha comunicado, nos ha dicho personalmente con la congresista, y bueno, pues le ha advertido, le ha comunicado en todo caso que lo que ha percibido ha sido nada inusual, ha sido algo totalmente programado, en tanto son las ceremonias de fin de año allí en las Fuerzas Armadas.